Aleluya. Un solo versículo y dice la palabra del Señor así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra sirva para fortaleza espiritual y sirva, Señor, para sanidad y liberación. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: ¿quién soy? ¿Quién soy? Esto le suena como al título de una película, ¿verdad? Parece que es de Jackie Chan cuando pierde la mente, ¿verdad? Y no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni dónde vive, ni qué familia tiene, ni quién es, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos hay ocasiones, hermanos, que no sabemos ni quiénes somos. En realidad no sabemos nuestra posición en Cristo, no sabemos ni a quién recurrir. Cuando tenemos un problema no sabemos ni a quién pedirle. Cuando tenemos una enfermedad no sabemos ni a quién acercarnos. Entonces, este tema, ¿verdad?, que a lo mejor lo termine hoy o en 2, 3 domingos, tiene como finalidad que nosotros sepamos nuestra posición, quiénes somos en Cristo Jesús. Este pasaje del apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Efesios, en el contexto nos dice, ¿verdad?, en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad?, por gracia sois salvos. Entonces dice que Dios, el que resucitó a Cristo de los muertos, el que lo levantó, que Dios, que es rico en misericordia, Él dice que juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros llegásemos a comprender la importancia o el significado de tener a alguien representándonos en el cielo, en el trono de Dios, a la derecha del Padre, imagínense, alguien agarra y dice: bueno, ese como mi familiar es cristiano, le voy a decir que ore por mí, ¿verdad?, para que interceda ante Dios. Imagínense, nada más. Alguien que dice: es que tal, usted es hermano, ¿verdad?, usted es cristiano, fíjese que tengo un problema, ore por mí, ¿verdad? O sea, la persona piensa de que alguien, por ser cristiano, tiene vara alta en el cielo, ¿no?, por decir un lenguaje común. Que alguien, porque tiene un familiar que es líder en una iglesia, alguien que liderea una iglesia, se imagina que tiene, ahora sí que, cercanía de Dios. Y le decimos: es que ore por mí. Es que, hermano, usted porque es pastor, ore por mí, a usted sí le oye Dios, ¿no? Ahora imagínense que nosotros tenemos a alguien que está sentado en el cielo, que nos está representando, que está intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, nada más para que usted se dé cuenta. Ahora bien, vamos a ver, ¿verdad?, la introducción. Nosotros, en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros nacemos de nuevo o nacimos de nuevo. Una persona nace de nuevo en el preciso instante que dobla sus rodillas y confiesa a Jesús como su Dios y su Salvador. En ese momento una persona nació de nuevo, porque Jesús dijo: y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo repitió nuevamente, le dijo: y el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios.
Entonces nosotros, en primer lugar, ya nacimos de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Y luego, además de ello, nos dice que en el Evangelio de San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros tenemos una posición de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Y dice que este nacimiento no fuimos engendrados por carne y sangre. No un nacimiento de nuestros padres, ¿no?, que nos trajeron a este mundo, sino que ahora dice un nacimiento provocado por Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Si a alguien no le gusta, no le parece, se enoja porque usted le dice que es un hijo o una hija de Dios, eso no tiene nada que ver, porque la persona o las personas no le dan a ustedes la ciudadanía celestial, sino que esa la da Dios. Por designio divino, usted y yo somos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo y nacimos de nuevo. Así que usted debe de presentarse, debe de identificarse y debe de comportarse como un hijo y una hija de Dios. Y le estoy hablando en un terreno espiritual. El tema de hoy es 100% de espiritual. También la Biblia nos dice que si alguno, dice 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice que quedaron atrás, y en el momento que usted nació de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, lo que le enseñaron antes de ser cristiano, lo que usted escuchó antes de ser cristiano, las tradiciones de su familia antes de ser cristiano, debe dejarla atrás. Las creencias que traía de su abuelita, de su bisabuela, de sus papás, déjela atrás. Usted es una nueva criatura y usted debe de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Recuerdo, y le he comentado varias veces, y lo seguiré comentando, el caso de mi mamá. Me vio sembrando unos arbolitos de chico, aquí a 2 cuadras. Entonces, sembré como 2 o 3 arbolitos de chico zapote y ya estaban los arbolitos así, ya habían pegado y ya estaban todos. Llegó y ya con el machete y dijo, los voy a cortar. Y le dije, ¿por qué? Dice que si el arbolito pega, el que lo siembra se muere. Y le dije, no, mi vida depende nada más de Dios. Déjenlos ahí, van a crecer y yo voy a comer, voy a seguir vivo y los árboles van a estar dando fruto. Ahí están los árboles y aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Las creencias ya se quedaron atrás. Que si de repente llegaba, llegaba el tecolote ahí al árbol de mango, se paraba, ¿verdad? Claro, en mis tiempos, en mi niñez, mi papá decía, es que viene y agarraba la soltera, hay que correrlo, ¿verdad? Porque es ave de mal agüero. Y cayó uno, ¿verdad? Que era una lechuza. Mi hija la agarró y ya la tenía como mascota, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos una nueva criatura. O sea, nuestras creencias, hermanos, déjelas atrás. Es que yo vi tal cosa, pues yo también. O sea, yo no soy de cuna cristiana, yo soy convertido. Entré al Evangelio a los 28 años. O sea, no vengo de cuna cristiana. O sea, llevé una vida en el mundo, una enseñanza errónea, una vida de idolatría, de brujería, de hechicería. O sea, lo viví. Sí, pero eso ya lo dejé atrás. Ahora, ¿por qué o en qué momento lo traigo un presente? Como una enseñanza, pero no como un acto de fe. O sea, mi fe está puesta en Cristo Jesús.
no en lo que me enseñaron, ¿verdad? No en las tradiciones, no en las costumbres. Vengo de una descendencia por parte de mi mamá, ¿verdad? Donde se ha practicado la brujería, donde hubieron brujos dentro de mi familia, pero todo eso quedó atrás. Dice que mis abuelos abuelo materno, murieron por enfermedades, por brujerías, pero eso para mí quedó en el olvido. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque yo soy de Cristo. O sea, yo soy una nueva criatura. No tengo por qué vivir en un pasado. Entonces, como una nueva criatura, todo lo tengo que dejar atrás, y principalmente lo espiritual. O sea, no tanto lo material, ¿verdad? No tanto de que digo, bueno, ya que estudié una carrera, pero ejérzala, ¿no? Es que recibí, ¿verdad?, una herencia, un rancho, un negocio, ejérzalo. Pero principalmente en el terreno espiritual, deje atrás todo. Déjelo, ¿verdad? No lo acarree. ¿Por qué? Porque somos nosotros nuevas criaturas. Entonces somos nacidos de nuevo por voluntad de Dios, nos convertimos en hijos de Dios legalmente, adoptivos por parte de Dios, y somos nueva creación de parte de Dios. En un mismo cuerpo, quizá algunos con las mismas enfermedades, otros ya recibimos milagros y otros van a recibir, pero somos nuevas creación de parte de Dios. Ahora, debemos nosotros de entender que a quien servimos y a quien seguimos es a Jesucristo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene algún familiar que sea funcionario de gobierno? Y no nos vamos a ir tan lejos, ¿verdad? No vamos a hacer que se vaya a la nacional ni a la estatal, ¿verdad? Municipal, ¿verdad? Si alguien tiene un pariente, ¿verdad?, que esté en el gobierno municipal, dice, es que tengo vara alta, ¿verdad? Es que tengo alguien dentro del gobierno que me puede ayudar, que me puede defender, y que por lo tanto tengo ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender en qué posición está Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Mateo 28, 18, y ahí sí lo leemos, ¿no? Aunque son textos que ya usted también debe de saber de memoria, pero para los nuevos es bueno, ¿verdad? Es bueno que lo sepan. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Después que Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿para qué? Para que usted sepa que a quien usted sigue, a quien usted sirve, tiene todo el poder, toda autoridad, todo el dominio. O sea, tiene todo, ¿verdad? Dios le entregó a Jesús todo el señorío, todo el mando, dice, del cielo y de la tierra, ¿no? Para que usted lo sepa, ¿no? Y que usted no ponga su confianza en personas de carne y hueso, ¿no? Entonces Jesús tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, es decir, en todo el universo. Él tiene todo el poder. Y nosotros, en el momento que recurrimos a Él, Él es la máxima autoridad en todo el universo. Él es lo máximo. O sea, nadie está, ¿verdad?, por encima del señorío de Cristo, sino que nada más dice el que se lo entregó, el que lo coronó. En San Juan capítulo 3, verso 35, Jesús habló de que le fue entregado, dice: San Juan capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas
ha entregado en sus manos. De repente, ¿verdad? Usted, si le ha tocado trabajar con los hijos, ¿verdad?, que heredan de los padres, ¿verdad? Estoy trabajando con una persona, ¿verdad?, que prácticamente ya heredó la empresa, ¿no? Entonces, es igual, ¿verdad? De repente me dice, no, es que todos los tratos los voy a hacer, ya hazlo con mi hijo, ¿no? Pues realmente yo con el muchacho, ¿verdad? Bueno, el muchacho en comparación conmigo. Entonces, con él hago los tratos, ¿no? ¿Por qué? Porque a él le delegó la autoridad. Entonces, Jesús está diciendo que el Padre todo le entregó en sus manos. Todo le entregó para que Él lo gobierne, para que Él lo mande. Él es el que tiene todo. Tiene todo en sus manos. En 1 Corintios 15, 27, de igual manera el apóstol Pablo, Corintios está después de Hechos, Primera de Corintios 15, 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, hablando de que el Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, este es a Cristo, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Obviamente que quien está entregando el mando es el único que está por encima, es decir, el Padre. Pero de ahí, ¿verdad? De ahí, en todo el universo, todas las cosas, dice, las sujetó bajo la planta de sus pies. Es decir, está bajo su dominio, está bajo su poder. Él tiene todo, todo, todo. En Efesios 1:22, que fue Efesios 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, dice, y lo dio. Es decir, el Padre dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro líder, nuestro pastor. Él es nuestro todo. Él es la cabeza. Debe de ser, o debería de ser la cabeza en cada iglesia. Él es lo máximo. Él es el que guía, ¿no? Nosotros únicamente obedecemos. Hebreos 2:8 todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿verdad? Aquí el autor de Hebreos le dio el clavo, ¿verdad? Creo que el autor de Hebreos resuelve todas nuestras dudas, ¿verdad? Bueno, pero mismo yo tengo dudas. O sea, ¿por qué? Porque en el momento que dice que todas las cosas están bajo su mando, bajo su obediencia, bajo su dominio, oiga, pero vemos tanta gente rebelde. Pero vemos, ¿verdad?, espíritus inmundos que no se sujetan. Pero vemos al diablo y sus demonios que todavía se rebelan, ¿verdad? Pero es que aquí dice el autor hebreo, ¿verdad? Nos saca de dudas. La verdad que leyendo todos los pasajes anteriores, el autor a Hebreos viene a resolver el asunto, ¿verdad? Como que él es
este texto como que es la cereza del pastel. Es decir, que da en el clavo, como decimos. Dice que todavía, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es clara cuando dice que a Cristo Jesús le fue entregado todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Si nosotros decimos, de repente llevamos 100 pesos, ¿verdad? Y nos asaltan y nos quitan todo, ¿qué nos quedó? Y usted tiene 100 pesos, ¿verdad? Y se lo roban, le quitan los 100, ¿verdad? ¿Cuánto le queda? Cero, ¿no? No le queda nada. Ahora, si dice la Biblia que a Jesús le entregaron todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, ¿qué le quedó al diablo? Legalmente no le quedó nada. O sea, legalmente. Ahora, ¿pero por qué provoca enfermedades? ¿Por qué provoca pleitos? ¿Por qué provoca vicios? ¿Por qué provoca drogadicción? ¿Por qué provoca homicidio? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en la realidad, ¿verdad? O sea, la Biblia es clara y es precisa. Nos dice que todo el poder lo tiene Cristo, todo el dominio, y al diablo no le quedó nada. Pero nos dice también el autor de Hebreos que aún nosotros no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. Cuando nosotros nos damos cuenta, y es algo que está, ¿verdad?, para experimentarse, nos damos cuenta, por ejemplo, de cuántas personas conocen del Evangelio, saben de Dios y no quieren congregarse. ¿Cuántas personas existen? No hablamos de las personas que no conocen del Evangelio, aunque a esas alturas creo que la mayoría, quizá un 99% de la humanidad, ya recibieron el Evangelio, es decir, ya se les predicó, pues. O sea, no que lo hayan aceptado, sino que ya se les predicó. O sea, la gente ya no está ignorando. Incluso hay países como en Centroamérica que el Evangelio llegó antes, y ya hay, creo que de 2, 3 generaciones atrás, que se predicó el Evangelio, y al día de hoy la gente son hijos de creyentes, pero no quieren nada con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro libre albedrío. Dios a nosotros nos ha dado esa libertad para elegir. Nosotros tenemos la libertad de obedecer o no obedecer. Conocemos de la palabra, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero la mayoría se inclina por lo malo. Sabemos que tenemos que obedecer, pero muchos deciden voluntariamente no obedecer. Entonces, cuando nosotros vemos en la realidad que hay gente hundida en el alcoholismo, hundida en la drogadicción, en el pandillerismo, y son provocados por espíritus inmundos. Pero los espíritus inmundos están ahí, pero están ilegales. Es como cuando se establecen leyes, ¿verdad? Hablemos del país vecino, Estados Unidos. En Estados Unidos, como todo país, tiene leyes, pero allá se aplican más. Y ellos dicen, bueno, no puedes ingresar al país si no tienes visa. Tienes que tramitar tus documentos, tienes que ir a la embajada, obtener tu pasaporte y que te autoricen la entrada. Entonces, cuando te sellan, cuando te visan, te dan el acceso y entonces puedes entrar legalmente al país, ¿verdad? Sí, pero hay millones de gente que se tiran por el río, por el desierto y están allá. Entonces, están de ilegales. Entonces, de igual manera, Satanás y sus demonios están actuando de manera ilegal. Están invadiendo. O sea, no es que tengan el derecho. Antes de Cristo tenía el derecho. Tenía el mundo entero en sus manos. Como dice Primera de Juan, ¿verdad? El mundo entero está en las manos del maligno. Entonces, tenía el mundo entero en sus manos, pero le fue quitado. Fue vencido, ¿no? Le fue quitado y le fue dado a Cristo.
Entonces Jesucristo tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, le fue entregado por el Padre, y por eso Él es la máxima autoridad. Él tiene el poder para dar vida y para quitar, para sanar, para proveer. Él tiene todo en sus manos. Entonces, Efesios 1:20. Efesios capítulo 1 versículo 20 nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces el poder de Dios dice que actuó en Cristo, lo resucitó de los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales, es decir, en el trono de Dios. Entonces el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y también, ¿verdad?, en automático, cuando usted y yo somos parte de Cristo, también nosotros fuimos resucitados con Él. Y en el momento que Cristo fue sentado a la derecha en el trono de Dios, en automático nosotros estamos presentes ahí en ese lugar. ¿Por qué, verdad? Porque Él es nuestro representante, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador. Si el acusador, ¿verdad?, está con el dedo acusando a cada uno de nosotros, tenemos también ahí en el cielo, ahí está Jesucristo defendiendo a cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Entonces el enemigo llega, nos acusa, y Cristo, ¿verdad?, nos defiende. Entonces tenemos quien abogue por nosotros en el trono de Dios, en los lugares celestiales. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras diríamos, es una bendición de parte de Dios tener a Cristo de nuestro lado, sentado en el trono de Dios. Es una gran bendición de parte de Dios que alguien que está sentado a la derecha del Padre nos represente. Es una gran bendición, hermano, y debemos de aprovecharlo. Debemos de aprovechar eso que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos está representando y que no necesitamos, ¿verdad?, un teléfono para hablarle. No necesitamos enviarle un correo ni una carta, sino que simplemente pedir. Con una oración, usted y yo tenemos comunicación directa con Cristo, y Él está ahí presente en el trono de Dios. Millones y millones, ¿verdad?, de oraciones que lleguen, Él las atiende. Millones y millones de casos, Él los atiende, hermano. Eso es lo maravilloso, que no estamos desamparados, ¿verdad? Tenemos a alguien que nos representa a la derecha en el trono de Dios. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. También nosotros como iglesia nos fue dada una tarea, ¿verdad? Ya, bueno, sí, la gran comisión, ¿verdad? A nosotros nos dio, ¿verdad?, el poder y autoridad, nos invistió de poder. Dice, para que usted y yo anunciemos el poder de Dios ante el reino de las tinieblas. Efesios capítulo 3, versículo 10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es la importancia ahora? Que usted conozca la Biblia. Entonces dice a las potestades, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero también tenemos que predicar un evangelio de poder, de autoridad. Es decir, que usted y yo sepamos quiénes somos en Cristo. ¿Por qué, verdad? Porque en el momento que usted siente algo o le pasa algo, no es para que usted, ¿verdad?, empiece y diga: ay Señor, ya me voy a morir. Ay Señor, estoy pasando esta crisis. Ay Señor, esta tormenta. Ay Señor, esta tempestad. Estoy pasando esta situación familiar, ¿verdad? Ya no aguanto. Que usted y yo sepamos que fuimos investidos del poder y autoridad. Entonces, ¿para qué? Dice que la iglesia tiene que anunciar, tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, dice la multiforme, diríamos, muchas formas de la sabiduría de Dios a los principados y potestades, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto, verdad? Que en el momento que usted llegue a orar o a echar fuera un demonio, usted sepa su posición, usted sepa la autoridad que tiene de parte de Dios y que se lo haga saber, que se lo recuerde, ¿no? ¿Por qué? Porque son invasores, ¿no? Son parásitos espirituales que no tienen el derecho legal. Entonces nosotros tenemos, dice, ese deber. O sea, la iglesia tiene ese deber de anunciar el poder de Dios a los principados y a las potestades, pero dice que, dice al final, en los lugares celestiales, ¿no? Oiga, pero entonces, ¿cómo le hago, no? ¿Por qué en los lugares celestiales, no? Porque tenemos a Cristo allá. ¿Por qué? Digo, lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, lo que nosotros hagamos aquí o digamos aquí, en automático nuestro representante lo acciona allá en los cielos. Es maravilloso. Así que usted y yo tenemos poder y autoridad y darla, ejercerla ante las potestades demoníacas. En Colosenses 3:15 nos habla, ¿verdad?, del triunfo de Cristo en el momento o cómo lo venció, ¿no? Colosenses 3:15. En 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué despojando? Le quitó el derecho. Le quitó el derecho que tenía sobre la humanidad. Le despojó de ese derecho. Dice, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, dice, en la cruz. ¿Por qué? Oye, pero si en la cruz a Jesús lo mataron, ¿no?
Sí, pero ese fue el triunfo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venció la muerte con su vida. Porque pagó el precio de nuestros pecados. Porque con su sangre nos hizo libres. Entonces triunfó, porque esa era la meta: llegar y derramar su sangre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces con su sangre venció la muerte, pagó el precio de nuestros pecados y nos hizo libres, ¿no? Por eso triunfó. Ahí está el triunfo, ¿no? Pagó el precio de nuestra libertad. El precio que se requería, ¿verdad?, para limpiar nuestros pecados, Él lo pagó. Y en automático nos hizo libres, ¿no? Y al hacernos libres, el diablo ya no tiene ningún derecho en nuestras vidas. Claro, no es en automático para toda la humanidad. Es decir, que si alguien quiere beneficiarse del sacrificio de Cristo, si alguien quiere ser libre de las maldiciones, de las enfermedades, si quiere ser libre de los lazos del demonio, la persona tiene que arrepentirse. La persona tiene que entregar su vida a Cristo, tiene que nacer de nuevo. Pero el mundo entero está en las manos del maligno. Pero nosotros, que ya somos de Cristo, tenemos una posición de mando, una posición, ¿verdad?, superior. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libre, pagando el precio de nuestros pecados y venciendo al diablo en la cruz, triunfó sobre ellos. Cristo nos puso por encima del diablo y sus demonios. Muy por encima, no por abajo. Que usted conozca su posición, que usted sepa, ¿no?, cuál es su lugar. Marcos 16, 17. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 17. San Marcos capítulo 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si nosotros diríamos, estas señales seguirán a los creyentes, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Ahora, usted, para poder llegar y echar fuera a un demonio, se tiene que tener poder superior. Es más, de repente alguien juega a echar fuerza, ¿no? De repente alguien, los jóvenes se ponen a estar jugando, ¿verdad? A alguien que tiene tiempo libre y se dedica en una mesa y a hacer fuerza. Entonces, ¿por qué, no? Quien tenga más fuerza va a dominar, ¿no? Y quien tenga menos fuerza va a ser dominado. Entonces, los demonios no van a salir, ¿verdad?, porque así lo quieran. Usted tiene que echarlos por la fuerza. Por eso dice Jesús: en mi nombre echarán fuera. Entonces, ¿por qué? Porque nos fue dado un poder superior. Si nosotros tuviéramos un poder inferior, ¿qué pasaría? Simplemente el demonio diría: pues al contrario de que me vaya, ¿va?, también me voy a meter en ti. O sea, si tiene poder. Una enfermedad, ¿verdad?, una brujería, en lugar de que usted vaya y le eche fuera, así también se le va a pasar. Entonces, si no tiene el poder superior, no va a poder echarlo fuera. Tiene que estar por encima, ¿no? Tiene que tener un poder superior. Y Cristo, a usted y a mí, nos ha dado un poder superior, de tal manera que nosotros tenemos poder y autoridad para echarlo fuera. Y el que no tenga ese poder, el que no tenga ese conocimiento y quiera hacerlo, pues simplemente, ¿verdad?, en lugar de que lo eche fuera, lo voy a echar hacia adentro. Entonces, ¿por qué? Por la diferencia en el poder.
En Mateo 10:8, Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús dijo, cuando envió a los 12, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, desde un principio, aunque Jesús todavía no había ido a la cruz, todavía estaba vivo, no había muerto, tenía autoridad sobre los demonios. ¿Por qué ahora? Porque es el Hijo de Dios. Por la posición de autoridad de ser hijo de Dios, él tenía poder, tenía dominio, y les dijo, vayan y échenlo fuera, ¿no? ¿Por qué? Por la posición de mando, por la jerarquía, si usted lo quiere, jerarquía de mando. Entonces nosotros ahora tenemos una jerarquía, porque nosotros somos hijos de Dios. O sea, tenemos una posición y tenemos que hacerla valer, ¿verdad? Nosotros decimos, soy un hijo de Dios, ¿verdad? Ya nací de nuevo, pagaron el precio. Y de repente el diablo le puede sacar su pasado, ¿no? De repente le puede decir que tú fuiste esto y esto, sí. Pero la vida vieja quedó atrás, ¿verdad? Ya toda mi vida y aquí en adelante son cosas nuevas. O sea, todo quedó en el pasado. Entonces, cuando alguien ya se arrepintió, cuando alguien ya confesó sus pecados, todo quedó atrás. Entonces, mi nueva vida en Cristo Jesús es que yo soy un hijo de Dios y tengo ese poder para echar fuera demonios. Por eso es que Jesús, aunque no había muerto en la cruz, él tenía un poder, una jerarquía como hijo de Dios, y mandó a sus discípulos y dijo, vayan y échenlo fuera, cuando aún todavía no había ido a la cruz. En Lucas 9, del 1 al 2, Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dense cuenta que reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. O sea, no nada más sobre uno. Es decir, no le envió nada más sobre un rango de demonios o sobre un tipo de demonios. Les digo sobre todo, ¿no? Sea demonito o demonote o demonión, pero les digo sobre todos los demonios. O sea, tienen poder y autoridad sobre todos. Y vayan. ¿Qué es lo que hizo con la iglesia? Igualmente nos dio poder y autoridad sobre. De lo contrario, la iglesia no existiera, ¿no? Si la iglesia no tuviera un poder superior sobre Satanás y sus demonios, las iglesias no existieran. Es más, ni estuviéramos en este lugar, ¿no? ¿Qué tiempo nos hubieran corrido? Entonces, ¿por qué? Porque el diablo manda a sus hijos, hijas, pero el diablo pone gente, hacen entierros, hacen trabajo, hacen brujería. Pero como estamos en un rango superior, tenemos poder y autoridad, nosotros podemos echarlo fuera, ¿no? Podemos cancelar, podemos anular, si lo prefieren, anular cualquier cosa, ¿verdad?, que haga el enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos un poder superior. Entonces Jesús le dijo sobre todos los demonios. También, ya para ir concluyendo, dice
Cristo Jesús, que nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos haría daño. Miren qué maravilloso. Que sobre todo poder del enemigo, nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo y nos dijo que nada nos haría daño. Y cuando dice nada, nada es nada. Verso 17 al 20, Lucas 10, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Claro, para los discípulos era una alegría, ¿verdad? Como para nosotros, ¿verdad? Da una alegría. Llegamos, ¿verdad?, a orar y los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Es un gozo, una alegría, ¿verdad? Pero dice Jesús que nos alegremos más, que nuestro gozo debe de ser más el saber que nuestros nombres estén escritos en el cielo. ¿Y qué maravilloso? Qué lindo, ¿verdad? Es decir, que lo que nosotros hagamos, los milagros que Dios haga en nuestras vidas o en la vida de los que vayamos a orar, es un gozo para nosotros, es una alegría. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién no se va a alegrar de que llegue a orar por un enfermo y el enfermo se sana? Es un gozo y es una alegría que nos da, ¿verdad?, para seguir predicando, seguir anunciando la grandeza de Dios. Pero dice Cristo: alégrense más, ¿verdad? Preocúpense más de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y yo les diré: ni los conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que también nos preocupemos de nuestra vida, de nuestra integridad, de nuestra comunión, de nuestra santidad. Decir que todo debe de ir de la mano. Obviamente que si nosotros vivimos en rectitud, en obediencia, en sujeción, lo demás, ¿verdad?, ya es por añadidura. Es decir, si usted vive en santidad, en el momento que vaya a echar fuera demonios, pues no va a tener ningún conflicto, ¿verdad? Pero si vive en pecado, lleva riesgo que se le pase la enfermedad o se le pase, ¿verdad?, los demonios. Por eso es más importante de alegría, regocijo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque cuando alguien cae en pecado, obviamente que su nombre es borrado. Entonces, póngase de pie, medite usted en su corazón, ¿verdad? ¿Cuáles problemas usted ha venido pasando? ¿Qué situación ha estado viviendo? ¿Cuál ha sido, ¿verdad?, su conducta? Y memorice, ¿verdad?, llévese este último versículo de conclusión. Dice 1 Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Llévese ese pasaje en su mente, que como cristianos Cristo nos guarda. Como hijos de Dios, Él manda a sus ángeles para que acampen alrededor de nosotros. Y el maligno dice que no nos puede tocar. Si puede entrar a tocar, es porque hay puertas abiertas.
Si puede entrar es porque hay un lugar que le da acceso, es decir, pecados ocultos. Entonces, un pecado oculto es una puerta abierta que le da derecho para poder entrar. Pero en santidad no lo puede tocar. ¿Por qué, verdad? Porque la Biblia lo dice. Póngase de pie y medite usted en su corazón cuál ha sido su situación, cuál es su problema, qué es lo que usted ha estado pasando, cómo está su relación con Dios, cómo está su fe, y sepa que Cristo es el Dios todo.